Diálogo con inteligencia artificial. Deuda argentina. Walter Gómez, y la deuda en la época de Alfonsín, que era privado y la tomó el Estado. Meta ahí, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, 1983 a 1989, Argentina enfrentó una grave crisis económica y financiera. En ese contexto, se produjo un importante traspaso de deuda privada a pública, conocido como la estatización de la deuda externa. En 1982, durante la dictadura militar, Argentina había suspendido los pagos de su deuda externa, que ascendía a unos 45.000 millones de dólares. La deuda era mayoritariamente privada, correspondiente a préstamos tomados por empresas y bancos argentinos. En 1985, el gobierno de Alfonsín decidió estatizar la deuda externa, asumiendo la responsabilidad de pagarla. Esto significó que el Estado argentino se convirtió en el deudor principal, en lugar de las empresas y bancos privados. La estatización de la deuda se llevó a cabo a través de la Ley 23.027, sancionada en 1985. Esta ley estableció que el Estado argentino asumiría la deuda externa privada y que los acreedores internacionales debían negociar con el gobierno argentino para reestructurar la deuda. La estatización de la deuda externa tuvo importantes consecuencias para la economía argentina, incluyendo un aumento significativo de la deuda pública y una mayor dependencia de la financiación externa. Sin embargo, también permitió al gobierno argentino negociar con los acreedores internacionales y reestructurar la deuda de manera más favorable para el país. Walter Gómez, pero eso dejó a los privados exentos de pagar las deudas. Meta ahí, exacto, la estatización de la deuda externa en 1985 dejó a los privados exentos de pagar las deudas que habían contraído con acreedores internacionales. En lugar de eso, el Estado argentino asumió la responsabilidad de pagar esas deudas, lo que significó un importante traspaso de deuda privada a pública. Esto generó un debate sobre la justicia y equidad de esta medida, ya que algunos argumentaban que los privados que habían tomado los préstamos deberían ser responsables de pagarlos, en lugar de transferir la carga a los contribuyentes argentinos a través del Estado. Además, la estatización de la deuda externa también ha sido criticada por haber creado un problema de moral hazard, ya que los privados pueden sentirse incentivados a tomar riesgos excesivos y contraer deudas con la expectativa de que el Estado las asumirá en caso de problemas. En resumen, la estatización de la deuda externa en 1985 fue una medida controvertida que tuvo importantes consecuencias para la economía argentina y la distribución de la carga de la deuda entre los privados y el Estado. Walter Gómez, ¿y por qué hizo eso el Estado si la deuda no era pública? Meta ahí, excelente pregunta. La decisión del Estado argentino de estatizar la deuda externa privada en 1985 se debió a varias razones. 1. Evitar el colapso del sistema financiero. La deuda externa privada era muy alta y muchos bancos y empresas argentinos estaban en riesgo de quiebra. Al asumir la deuda, el Estado evitó un colapso del sistema financiero. 2. Proteger la economía. La estatización de la deuda ayudó a proteger la economía argentina de una posible crisis financiera y económica. 3. Negociar con acreedores internacionales. Al asumir la deuda, el Estado argentino pudo negociar con los acreedores internacionales para reestructurar la deuda y obtener mejores condiciones. 4. Mantener la confianza en el mercado. La estatización de la deuda ayudó a mantener la confianza en el mercado y evitar una fuga de capitales. 5. Política económica. La estatización de la deuda también fue una decisión política, ya que el gobierno de Alfonsín quería demostrar su compromiso con la estabilidad económica y la protección de la economía argentina. En resumen, la estatización de la deuda externa privada en 1985 fue una decisión compleja que se tomó para proteger la economía argentina, evitar un colapso financiero y mantener la confianza en el mercado.
Sin embargo, también ha sido criticada por sus consecuencias a largo plazo, como el aumento de la deuda pública y la dependencia de la financiación externa. Walter Gómez, o sea, intervino el Estado para salvar la idea de mercado de valores y la idea capitalista. Meta ahí, exacto. La intervención del Estado argentino en 1985 para estatizar la deuda externa privada puede ser vista como una medida para salvar la idea de mercado de valores y la idea capitalista en Argentina. Al asumir la deuda privada, el Estado evitó un colapso del sistema financiero y económico, lo que hubiera podido llevar a una crisis de confianza en el mercado y una posible transición hacia un sistema económico diferente. La estatización de la deuda permitió 1. Mantener la estabilidad del mercado de valores y la confianza de los inversores. 2. Proteger la propiedad privada y los intereses de los accionistas. 3. Evitar la intervención directa del Estado en la economía a través de la nacionalización de empresas. 4. Mantener la atractividad de Argentina para la inversión extranjera. En resumen, la intervención del Estado en 1985 fue una medida para preservar el sistema capitalista y el mercado de valores en Argentina, evitando una crisis que hubiera podido llevar a un cambio en el modelo económico del país. Walter Gómez, pero eso perjudicó al sistema de economía real, la producción industrial y la economía de la población. Meta ahí, sí, es cierto. La estatización de la deuda externa privada en 1985 tuvo consecuencias negativas para la economía real, la producción industrial y la economía de la población en Argentina. Algunos de los efectos negativos incluyen: 1. Aumento de la deuda pública. La estatización de la deuda privada aumentó significativamente la deuda pública, lo que llevó a un aumento de la carga fiscal y la presión sobre la economía. 2. Reducción de la inversión pública. La carga de la deuda pública redujo la capacidad del Estado para invertir en sectores clave como la educación, la salud y la infraestructura. 3. Desindustrialización. La crisis económica y la falta de competitividad de la industria argentina llevaron a una desindustrialización y una pérdida de empleos en el sector. 4. Aumento de la pobreza y la desigualdad. La crisis económica y la reducción de la inversión pública afectaron negativamente a la población más vulnerable, aumentando la pobreza y la desigualdad. 5. Dependencia de la financiación externa. La estatización de la deuda externa privada aumentó la dependencia de Argentina de la financiación externa, lo que limitó la autonomía económica del país. En resumen, la estatización de la deuda externa privada en 1985 tuvo consecuencias negativas para la economía real, la producción industrial y la economía de la población en Argentina, lo que llevó a una crisis económica y social que aún se siente en la actualidad.